Buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros en otro encuentro en la pulpería. El tema de hoy vamos a hablar sobre la mercadería prohibida por ley de ser transportada, el contrabando. En nuestra frontera, relacionando con el contrabando, aparecen palabras como contrabandista, bagallo o bagallero, y quileras o quileros, que se suele creer que es lo mismo que contrabandista, pero para muchos, y principalmente en épocas pasadas, la quilera o quilero eran quienes cruzaban pequeñas bolsas del Brasil para contrabandistas que esperaban de este lado de la frontera y pagaban por el trabajo. De esta forma, juntaban kilos considerables de mercadería para luego llevarlas hacia el centro del país. Procuramos una quilera del Maguá, como eran llamadas, para que nos contara un poco de esta historia. Y créanme que se nos hizo muy difícil, sin saber que teníamos una muy cerca de nosotros. Hoy, con 90 años, ella nos hará saber sobre ese pasaje de su vida. Corina Muniz Tavares, muy bienvenida y gracias por visitarnos acá en la pulpería. Muy bien. Bueno, Corina, la primera pregunta que le voy a hacer. Sí. ¿Usted se consideraba en aquellas épocas una quilera o una contrabandista? Una quilera. ¿Cuál era la diferencia entre quilera para ustedes y una contrabandista? Quilera, que se pasaba las cosas en el puente para alcanzar a los contrabandistas que esperaban en la estación. Ajá. Y eso eran contrabandistas. Eso eran los contrabandistas. Y yo era quilera. Usted era quilera. Perfecto. Corina, vamos a hablar un poquito de la historia de ese trabajo que usted realizó. ¿En qué año empezó más o menos a quiliar? ¿Fue más o menos en el año 1960? Más o menos. Más o menos, sí. Sí. ¿Por cuánto tiempo usted trabajó? 3 años, más o menos. 3 años. Sí. Ajá. ¿Cómo lo hacía? ¿Usted pasaba a Brasil, a Yaguarón, y ahí dónde retiraba la mercadería o cómo hacía para A veces recibirla? alcanzaba enfrente a la aduana, pero cuando había mucho, los guardas estaban demasiado, que no los conocía, yo los traía hasta la barrera. Ajá. Y allí el tren hacía una maniobra, paraba y ellos se paraban en la ventana Ahí está. del tren y allí yo les alcanzaba. ¿Usted solo trabajaba de quilera o No, de limpiadora, de todo, hacía de tarde. y en las horas vagas se dedicaba a pasar? A pasar casi la siempre de mercadería. mañana. ¿Qué era lo más común de que se contrabandeaba? Eran kilos. ¿Qué tipo de comer mercaderías? arroz, azúcar, poroto y ropas también, Y ropas también. mucha ropa. ¿Y de cuántos kilos más o menos 10 cruzaba? kilos. ¿10 kilos por bolso? Sí, ¿Eran bolsos o cómo era? no era hecho en paquetes todo, Les hecho hacían. en paquetes. ¿Y usted levantaba directo en comercio o cómo lo Sí, hacía? allá, del Chapeleta En el supermercado de y el Chapeleta. otro, Las Acacias. Las Acacias de Lorenzo Vidal. Allí también, era Allí. donde yo levantaba. ¿Y la mercadería ya estaba acondicionada? Ya estaba pronta, era solo levantar. ¿Y pago también todo? Sí, sí, ¿Ya sí. dejaban todo pago Sí, para ustedes? Sí. Bueno. A veces yo cobraba menos y ellos me dejaban más. Ahí está. ¿Y quién eran las quileras? ¿Eran solo mujeres? No, y niños, sí. Los niños traían poco, También. sí, poquito. Era mujer o hombre, era más Hombres quilera también. que hombre. ¿Eran más mujeres que hombres? Era. Ajá. Una pregunta. En esas pasadas que usted hacía, ¿alguna vez los guardas aduaneros, por ejemplo, la aduana la paró, la revisó o le quitó mercadería? No, jamás. No, no. ¿Y a qué se debía que nunca le quitaron como...? No sé, ellos nunca, a mí nunca.
Porque el contrabandista al que le pasaba a usted no arreglaba nada antes con ellos. Yo creo que sí, yo no sé, eso sí que yo no sé, pero tal vez arreglaba. Porque los guardas eran muy conocidos míos. Algunos yo trabajaba en la casa de ellos de tarde. Ahí está. Corina, usted cruzaba el puente y venía ¿hasta dónde? ¿Usted tomaba el tren o se venía? A veces alcanzaba allí. Encima del puente, sí, donde estaba el tren. Sí, pero cuando había muchos guardas allí que ellos revisaban, yo me venía a pie hasta la estación, cerca de la estación. Cuando el tren hacía maniobras allí, ellos llegaban todos a la ventanilla y yo les alcanzaba allí. Y cuando iba en tren, a veces, porque no usted cobraban del puente hasta la estación, no se cobraba. No, yo me bajaba allí. ¿Se bajaba dónde? Allí donde cambiaba cuando hacían el cambio de rieles. De rieles para la estación. Ahí aprovechaban para bajarse con los kilos. Ahí va. ¿Y ahí se arrimaban los propietarios o no? Sí. Yo ya les entregaba dentro del tren. Está. Y me bajaba yo. Y otra vez iba hasta la estación cuando ellos no paraban y me venía caminando. Ajá, muy bien. Bueno, para seguir charlando un poco y para saber más, ¿para dónde para los que le contrabandeaban, hacia dónde llevaban la mercadería? ¿Sabía o no? Vergara, 33, y el Rosal Vergara, el Rosal 33 era famoso en eso. Ajá. ¿Y cuándo le pagaban por lo que usted hacía? ¿Cuándo recibía la mercadería en Chavarón o cuando la entregaba? A veces antes de recibir ya me pagaban, ya me conocían y me pagaban. Y a veces cuando yo entregaba. Ajá. El dinero que se hacía en ese momento, ¿valía la pena hacerlo? ¿Daba para algo? Valía, porque con lo que yo trabajaba en casas de familia me daba así, como no. Ayudaba en la mesa. Ayudaba. Le voy haciendo esas consultas y preguntando para que la gente sepa un poco más de lo que era aquel momento, porque el furor, digamos, que comenzó el contrabando de kilos, digamos, fue más o menos en los años 60 y luego fue aumentando y hasta cerca de los años 80 cuando ya la mercadería ya era más variada. Sí. ¿Usted alguna vez contrabandió caña? Nunca, no, caña no. ¿Alcohol no? No. ¿Siempre fueron esas mercaderías? Siempre fue eso, caña no. Las cañas sacaban mucho, yo nunca me animé. Ahí está. ¿Usted viajaba, usted cuando cruzaba el puente, digamos así, y se venía, por ejemplo, de a pie hasta la estación, ¿venía sola o la acompañaban otras quileras? ¿Venía junto con otras? Venía yo sola. ¿Siempre sola? Casi nunca iba quilera para aquel lado. Ahí está. ¿Alguna vez, en algún momento, para los contrabandistas que usted cruzaba la mercadería, siempre le pagaron o alguna vez alguno se negó a pagar? Había uno muy mañero para pagar. Y así le decían el Torcaza, era bravo, yo no quería pasarle a él. Y él siempre me buscaba para que le pasara a él, pero terminaba que siempre me pagaba. Ajá. Sí. En algún momento durante la venida en el tren, por ejemplo, usted tuvo que, por ejemplo, tirar algún bolso para abajo o algo porque avisaban que estaban revisando, que estaban quitando. Una vez tiré. ¿Y alguien lo venía a recoger o cómo lo hacían? Sí, yo mismo. Me bajaba y venía. Marcaba el lugar donde estaba. Claro, yo veía, sabía dónde estaba y venía. A buscar. Sí. ¿Y de ahí lo llevaba a la estación? Lo llevaba a la estación. Entraba por el otro lado y los guardas estaban siempre del lado de la estación. No venía. Allí sí era peligroso, pero allá en la aduana no. El lugar más peligroso, los guardas se ponían más rígidos, era en la estación. Era en la estación. Ajá. Era así. ¿Y si las quileras se negaban a entregar la mercadería, qué sucedía? No sé, yo nunca me negué. Siempre les entregaba y ellos para tener quien pasara, ellos no se importaban de pagar, pero siempre se ponían en la ventanilla. Y cuando había el cambio de, por ejemplo, acá en Joaquín de Paz, en el que se hacían los cambios de rieles,
ahí también paraba, el tren paraba un rato. Ahí Paraba. Y ahí era donde aprovechaban Aprovechaba, ellos se ponían en la ventana y uno les alcanzaba. A veces era tan pesado que se me caía y yo volvía a levantar. ¿Y se ayudaban unos a los otros? A veces sí. A veces sí. Perfecto. Por ejemplo, los días, que todos los días no eran lindos, ¿verdad? El día de lluvia, ¿cómo hacían para venir? Era mejor, era más fácil de pasar. Pero no se venía a pie de Chaborón. No, a veces uno pedía a alguien que lo trajera y lo traía de repente hasta donde paraban y me quedaba más cerca. Ahí está. Hacía el mismo trabajo, es decir, al mismo tiempo trabajaba en servicios domésticos y al mismo tiempo hacía las veces de quilera. Sí. Por ejemplo, los patrones suyos donde trabajó, no, para que usted no hiciera ese tipo de trabajo no le daban algún tipo de apoyo o incentivo. No me daban, ellos me ayudaban en la comida. Muchos me ayudaban en la comida. Pero nunca le dijeron, por ejemplo, le aumentamos, le pagamos más para que usted abandone el trabajo de quilera. No, me daban en comida, eso sí. Ahí está. Corina, ¿cuál era el momento, digamos así, más peligroso de que le quitaran las cosas o que la gente tenía más recelo las quileras de pasar? Era cuando pasaba el autovía, que le decían el tren pagador, pero era un auto, parecía una cachila, arriba de la vía, y él se paraba mucho rato, y ahí sí uno les tenía miedo. ¿Paraba allá en Río Branco, en el puente? Sí, porque venían guardas allí, y ahí era peligroso, sí. Ahí da el Después momento. que ellos pasaban, entonces uno seguía. Ahí está. Y a veces ustedes tenían que esperar del otro lado del puente, les avisaba a alguien que no cruzaran, que aguantaran. Avisaban. ¿Los dueños de la mercadería? Sí, los dueños. Avisaban para que estuvieran atentos. Claro. No cruzar. Para no cruzar. ¿Usted se recuerda en los viajes que hacía, cuál fue la vez que cruzó más kilos, por ejemplo? ¿Cuál fue lo máximo de kilos que cruzó? ¿Que podía usted cruzar? No me acuerdo. Pues yo pasé muchas veces, a veces 2 veces al día. Usted hacía más de un viaje. Sí, más de un viaje. Cuando me daba hacía más de uno. ¿Y siempre las mismas mercaderías? Siempre lo mismo, ropa, mucha ropa. Corina, cuando usted nos comentó que habían personas que de vez en cuando usted estaban cruzando, veían que no podía usted con los kilos, le ayudaban a cruzar el puente. Sí, venía alguien, nos daba carón hasta la estación, otros paraban antes, ya nos quedaba más cerca. Y por ejemplo, algunas veces pagaban las volantas, por ejemplo, ¿las tomaban o no? No, porque no nos adelantaba nada. Si pagara volanta, ganábamos muy poco. Perdían parte de la ganancia. La ganancia. Entonces había que sacrificarse y venirse a pie o sí. tener la suerte de que alguien lo trajera. Sí, lo ayudara. Por ejemplo, los niños, que nos comenta que también cruzaban. Serían niños muy chicos, pero digo jóvenes, ¿verdad? Sí, niños. ¿Eso eran acompañados por los padres o venían solos ellos? No, venían acompañados. Venían junto con los padres con los kilos. Sí. Traían menos, claro, porque no podían, pero venían. Y venían también hasta la estación. Hasta la estación. Y no había autoridades, nada que dijera, ese niño no puede, ese tipo de trabajo. En aquel tiempo no había nada de eso. No. Corina, durante esos 3 años que usted estuvo de quilera, ¿usted lo hacía por cuántos días a la semana o cómo lo realizaba? Todos los días. Solo los domingos que no. Los domingos. Pero todos los días. ¿Y si el tren venía todos los días en esa época? Venía. Entonces ustedes tenían que estar puntuales ahí para la salida del tren. Pero esos que contrabandeaban no venían los domingos. No vendían. Y los almacenes siempre estaban cerrados domingos. Claro, los comercios. Porque levantaban solo de los comercios. No había un lugar donde depositar y dejar la mercadería. No, era de los comercios. Era directo de los comercios. Con el nombre de la persona que iba a levantar.
Ajá. ¿Y eso lo hacía usted en qué horario? ¿Por la tarde, por la mañana? Por la mañana. Porque el tren, ¿a qué hora salía? No, a mediodía, a las 11:30, por ahí. Ahí está. Usted estando en Chabarón, por ejemplo, si tenía que cruzar 2 o 3 veces, ¿cómo sabían que el tren estaba por salir? ¿Había algún aviso? Sabía la hora, el horario de él. Ajá. El tren pero yo no pasaba 3 veces. No pasaba. No. Lo máximo 2 veces siempre. 2 veces. Y siempre en horario de la mañana. Ah, sí. ¿Por qué de tarde qué pasaba? Yo iba a trabajar. ¿Se iba a trabajar? En los servicios domésticos. Sí, sí. Corina, usted, ¿en qué año, o más o menos, luego de esos 3 años que usted trabajó de quilera, usted paró por qué motivo? Porque encontré más trabajo y era mejor trabajar de doméstica que arriba del puente. ¿Para usted era mejor, mejor ser una doméstica que quilera? Sí. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual, lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo casi Jerónimo Paseiro, Río Branco, Las Vegas, personalizando regalos especiales. Corina, nosotros durante el programa a los invitados les hacemos un pequeño obsequio para que se lleve de recuerdo. Son de los amigos de Las Vegas. Bueno. Sírvase. Dile que le ayude. Muchas gracias, muy bonito. Para tomar el té o la leche caliente. La leche caliente, muy bien. Muchas gracias. No, por favor, se lo merece. Este espacio es presentado por Parafusos Beira Río. Corina, le vamos a hacer 3 preguntas que son relacionadas con el tema que charlamos. Sí. Para cerrar un poco la visita suya acá a la pulpería. La primera, usted trabajó para muchas familias pudientes de la época, acá en Río Branco. ¿Algunas de ellas le hicieron aporte para que pudiera cobrar por lo menos asignaciones familiares para sus hijos? No, nunca. ¿Jamás nadie? No, me prometían, pero nunca. ¿Pero jamás le cumplieron? No. Perfecto. Vamos a la segunda. Si hubiese podido elegir en su vida, ¿qué habría querido ser? Doméstica, ama de casa. Ama de casa. Usted, por lo que vemos, en la parte de quilera no era lo que le gustaba hacer, ¿verdad? No era. Lo hacía por necesidad. Sí. Perfecto. Vamos a la última pregunta. ¿Qué logró hasta este momento en su vida que jamás, por ejemplo, que jamás pensó realizar o que consiguió? Mi ida 3 veces a España. Eso fue su... Que si pudiera lo iba de vuelta. Ese es el sueño que usted nunca pensó que iba a realizar. Sí, nunca pensé. Sí. Amigos, para los que nos conocen más en lo íntimo, se dieron cuenta de que estaba entrevistando a Corina Muniz, que es mi madre. Y para los que no lo sabían, se los hago saber en este momento. Para mí, lo he hecho con mucho trabajo, porque para que la emoción no me tomara cuenta de mí, pero la idea mía eran 2 cosas. Primero, que nosotros y ustedes supiéramos todos lo que eran las verdaderas quileras del Mauá. Que realmente no fue fácil, porque no conseguíamos ninguna quilera. Y sin saber que mi madre había sido quilera, le hago la pregunta, le consulto si ella sabía de alguien, de una mujer o hombre de aquellas épocas que hubiese sido quilera. Y la respuesta de ella fue tan sencilla que me dijo: Johnny, ya no quedan más personas vivas de la época que pasábamos kilos en el puente. Y ahí me di cuenta que mi madre era una quilera y yo no lo sabía hasta el día de hoy. Y lo otro que quería hacerles saber
y quería que ella nos contara cómo una mujer en aquella época, el trabajo que tenía que pasar para poder llevar el pan para la mesa para los hijos. Mi madre trabajó, como ella les dice, para familias muy pudientes de Río Branco, que jamás le aportaron para que tuviera una jubilación digna o que cobrara asignaciones para ayudarnos en los estudios. Pero ella igual la luchó. Y me recuerdo que yo esperaba en la puerta del rancho y mi madre llegaba con alguna cosita que alguna de esas familias un poco más sensibles le daban, como una ropa en desuso o 3/4 litro de leche que me lo entregaban en el portal para que yo lo tomara. Amigos, muchísimas gracias a ustedes y mamá, muchas gracias por haber aceptado venir al programa. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en este programa. Pido disculpas por algún poco de emoción que he sentido y los invitamos para la próxima semana a otro nuevo encuentro en la pulpería. Gracias a todos.